Los ases de la Luftwaffe lo llamaron la vaca preñada, riéndose del gigante. Pero ¿qué sucede cuando un objeto de burla de 7 toneladas, armado con 8 ametralladoras del calibre .50, revela un secreto de ingeniería capaz de aniquilar la superioridad aérea? Esta es la épica historia del P-47 Thunderbolt, el dinosaurio de la estratosfera, el nacimiento de un misterio aéreo. Esta es una historia de la Segunda Guerra Mundial, que a menudo se pierde entre las leyendas de Spitfires y Mustangs. Una historia sobre la arrogancia y su precio, sobre un avión de combate tan masivo, tan brutalmente americano, que al principio solo podía inspirar una cosa en sus enemigos: la risa. Retrocedamos a 1943. Los cielos de Europa son un campo de juego sangriento, dominado por la experiencia táctica de la Luftwaffe. Sus pilotos, Die Experten, los ases con la cruz de caballero, volaban el ágil Messerschmitt Bf 109 y el robusto Focke-Wulf FW 190. Eran cazas elegantes, diseñados para la maniobra, la velocidad y la muerte rápida. Entonces, aparece sobre el Canal de la Mancha una criatura aérea que desafía toda lógica. Es un mastodonte de metal, un puro músculo volador. El Republic P-47 Thunderbolt. Imagínenlo. Es, de lejos, el caza de pistón monomotor más pesado jamás producido en masa. Con un peso que excedía las 14.000 libras cargado, más de 6.300 kilogramos, era el doble de peso de un Bf 109. No era esbelto, era ancho, parecía torpe, era tan grande que los alemanes no tardaron en apodarlo con desprecio: la botella de leche volante, el jarro y el más famoso, la vaca preñada. El legendario as alemán Joseph Pepys Priller reportó que él y sus compañeros de escuadrón simplemente no podían tomarlo en serio. ¿Cómo pudo Estados Unidos construir un caza tan aparentemente defectuoso? ¿Qué locura se escondía detrás de este diseño? La respuesta a este misterio no estaba en la agilidad, estaba en la altura, la potencia bruta y un secreto de ingeniería que Alexander Kartveli, el genio detrás del diseño, había escondido dentro del fuselaje profundo del P-47, el turbo sobrealimentador. Para entender el poder épico del Thunderbolt, debemos hablar del corazón de la bestia, el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, 18 cilindros en 2 filas, más de 2.000 caballos de fuerza, un motor colosal. Pero lo que realmente diferenciaba al P-47 no era el motor en sí, sino cómo respiraba a gran altitud. A medida que un avión asciende, el aire se vuelve menos denso y el motor pierde potencia drásticamente. Los cazas alemanes y británicos de la época utilizaban un sistema de sobrealimentación menos complejo, que mantenía su potencia en altitudes medias, pero por encima de los 20.000 pies comenzaban a jadear. El P-47, en cambio, tenía un sistema de turbo sobrealimentación por gases de escape. Este sistema era una obra de arte de la fontanería aeronáutica. El turbo estaba ubicado en la parte trasera del fuselaje, justo debajo de la cola. Esto significaba que había conductos de aire y tuberías de gases de escape increíblemente largos que corrían desde el motor, debajo de la cabina hasta la cola, y luego de regreso al motor. Este complejo, voluminoso y pesado sistema era la razón del tamaño y el peso del avión. Pero a 27.000 pies de altura, donde el aire era fino y el oxígeno escaso, el Thunderbolt mantenía su potencia casi completa, mientras que sus rivales perdían hasta un 40% de la suya. Era un dinosaurio de la estratosfera diseñado específicamente para aniquilar cualquier cosa que escultara a los bombarderos a gran altura. El bautismo de fuego, la resistencia inconcebible. La burla alemana se basaba en la apariencia. Los primeros enfrentamientos de 1943 parecían confirmar la opinión de la Luftwaffe. El P-47 era lento en aceleración, su radio de giro era vergonzoso y en la clásica pelea de perros, era un blanco fácil. Los pilotos americanos de las primeras unidades, como el 4º grupo de caza, tuvieron que adaptarse o morir. Se dieron cuenta rápidamente de que el combate giratorio, al estilo del Spitfire, era suicida. Pero fue en estos primeros y brutales encuentros cuando los pilotos alemanes descubrieron el aterrador secreto de supervivencia del gigante. La historia del as americano Robert S. Johnson es quizás el primer mito fundacional del P-47. A finales de junio de 1943, Johnson se encontró solo y superado en número por una formación de Focke-Wulf FW-190. En el frenesí del combate, su P-47 fue alcanzado una y otra vez. Un Focke-Wulf FW-190, pilotado por el teniente Egon Meyer, uno de los mejores ases de la guerra, le vació sus 2 cañones de 20 milímetros. El fuselaje del Thunderbolt se hizo trizas. La cubierta de la carlinga fue destrozada. Instrumentos críticos dejaron de funcionar y el avión se sacudió
sacudió violentamente. Cualquier otro caza, un Spitfire, un P-40 o los propios Bf-109 de Meyer, se habría desintegrado o al menos habría quedado inoperable, forzando al piloto a saltar. Pero no el P-47. A pesar de los daños catastróficos, a pesar de que la cabina estaba abierta al viento y el motor escupía humo, el Thunderbolt continuó volando. Meyer, incapaz de creer que el americano siguiera vivo, hizo una pasada más y vació su munición restante en el fuselaje, sin éxito. Impotente y asombrado, el piloto alemán se retiró, dejando a Johnson luchando por controlar un avión que se suponía que debía estar en el suelo. Johnson consiguió cojear de vuelta a casa. Su P-47 se estrelló al aterrizar, pero sobrevivió. Al examinar los restos de la aeronave, los equipos de tierra contaron más de 200 impactos, incluyendo 21 proyectiles de cañón de 20 milímetros alojados en el motor y el fuselaje, sin contar los impactos de las ametralladoras. Había agujeros del tamaño de un puño por toda la estructura. La ingeniería alemana no podía comprenderlo. ¿Cómo podía ese avión volar? La respuesta estaba en el diseño del motor radial y su robustez. El motor R2800, refrigerado por aire, era menos vulnerable que los sistemas de refrigeración por líquido de sus oponentes. Un único impacto en el radiador de un motor refrigerado por líquido lo condenaba. Además, el enorme motor y su robusto anillo de carenado actuaban como una armadura improvisada, protegiendo al piloto. El peso, que al principio fue una desventaja, ahora era la clave de una durabilidad blindada. Los pilotos alemanes ya no se reían. Comenzaron a reportar que los Thunderbolts eran imposibles de derribar y que simplemente absorbían el castigo. La risa se había transformado en un miedo creciente y frío, pues se dieron cuenta de que estaban luchando no contra un caza ágil, sino contra un tanque volante. En los próximos minutos descubriremos cómo los americanos transformaron esta durabilidad en la táctica de combate perfecta, cómo explotaron su potencia de fuego insuperable y cómo este tanque volante se convirtió en el destructor final de la logística y la fuerza aérea alemana. La invención de la táctica Boom and Zoom y la letalidad de sus 8 ametralladoras .50. La doctrina del martillo. Nace el Boom and Zoom. La supervivencia del P-47 Thunderbolt era innegable, pero la aviación militar no se gana simplemente sobreviviendo, se gana aniquilando al enemigo. Los pilotos americanos de 1943 se enfrentaban a un dilema. Tenían un avión increíblemente rápido en picada, virtualmente invulnerable al daño, pero que no podía maniobrar con la elegancia de sus enemigos. Los dogfights, combates giratorios, eran una receta para el desastre. La solución vino de la mano de líderes perspicaces como el coronel Hubert Semke y el as Walker Bud Meherin. Ellos se dieron cuenta de que estaban tratando de volar un mazo como si fuera un florete. El P-47 no era un caza de giro, era un arma de energía aérea. Era un avión diseñado para la inercia, la velocidad terminal y el ataque vertical. Así nació la legendaria doctrina del Boom and Zoom. Ataca y trepa. Esta no era solo una táctica, era una filosofía de combate que explotaba las dos mayores fortalezas del Thunderbolt, su rendimiento superior a gran altura y su inigualable velocidad en picada. La estrategia era sencilla, pero devastadora. 1. Aprovechar la altura. El misterio revelado. Gracias a su turbo sobrealimentador, el P-47 patrullaba rutinariamente por encima de los 30.000 pies, fuera del alcance y del óptimo rendimiento de los cazas alemanes. Desde esa posición ventajosa, el P-47 tenía la preciosa energía potencial gravitatoria de su lado. 2. El boom. Ataque en picada. El piloto picaba su pesada máquina casi verticalmente, utilizando el peso del avión para acelerar a velocidades extremas. El Thunderbolt era famoso por alcanzar velocidades de Mach 0.8, más de 550 mph, cerca de los 900 kilómetros por hora, sin entrar en los problemas de compresibilidad que destrozaban las alas de sus oponentes más ligeros. El ataque era un relámpago vertical. 3. El zoom. Escape. Tras el ataque, el piloto utilizaba la increíble velocidad ganada en la picada para ascender de nuevo a gran altura, fuera del alcance del enemigo. No se detenían a combatir en un giro, simplemente se retiraban a su santuario de altura, listos para un nuevo ataque. Esta doctrina convirtió el peso del P-47 de una debilidad en una fuerza épica. Los cazas alemanes, forzados a seguir al P-47 en picada, a menudo se desintegraban debido a las altas tensiones aerodinámicas o simplemente eran incapaces de igualar la velocidad del coloso americano. Si intentaban seguirlo, perdían energía. Si intentaban girar con él,
eran superados. El piloto alemán se encontraba atrapado en una trampa de energía de la que no podía escapar. Los reportes de la Luftwaffe cambiaron radicalmente. Ya no se hablaba de la vaca, sino de un demonio que cae del sol. El as alemán Erich Rudorfer declaró que enfrentar un P-47 era como intentar golpear a un rayo. La risa inicial se había disipado, reemplazada por la frustración de una doctrina de combate que no podían contrarrestar con sus cazas más ágiles, pero menos potentes. El muro de plomo. La aniquilación calibre .50. Si la estrategia Boom and Zoom era el martillo, su armamento era el filo de acero que lo hacía letal. La segunda revelación que transformó el miedo en terror puro fue la potencia de fuego bruta del P-47 Thunderbolt. El P-47 estaba equipado con 8 ametralladoras Browning M2 calibre .50, 12.7 milímetros. Esta configuración no era una coincidencia. Era una decisión de diseño estratégica y brutal. Mientras que los cazas alemanes, como el FW-190, combinaban ametralladoras ligeras con cañones pesados de 20 o 30 milímetros, que ofrecían un gran impacto, pero con una cadencia de fuego y una cantidad de munición limitadas. El Thunderbolt se inclinó por el volumen de fuego, el volumen del horror. El P-47 llevaba un total de 3.400 cartuchos del calibre .50. Esto significaba que cada una de las 8 ametralladoras laterales podía disparar unos 800 proyectiles por minuto. La tasa de destrucción. Al apretar el gatillo, el piloto del P-47 desataba un torrente de aproximadamente 100 proyectiles por segundo sobre el objetivo. A la distancia de convergencia ideal, generalmente entre 250 y 350 yardas, las 8 bocas de fuego creaban lo que los historiadores militares y los propios pilotos de la Luftwaffe llamaron un muro de plomo. Un caza alemán alcanzado por esta ráfaga masiva no era simplemente dañado, era desintegrado. El proyectil .50, conocido en la época por sus variedades perforantes, incendiarias y trazadoras, impactaba con suficiente energía para pulverizar estructuras de aluminio y perforar los sistemas vitales. El objetivo del P-47 no era solo derribar un avión, era borrarlo del cielo. Francis Gabreski, que era uno de los principales ases de Estados Unidos en Europa, resumió la letalidad. No necesitábamos cañones. El .50 hacía un daño terrible. Si le dabas a un avión, se rompía en pedazos o al menos lo dejabas fuera de combate de inmediato. Este nivel de potencia de fuego, combinado con la táctica Boom and Zoom, que garantizaba ataques por sorpresa desde una altitud superior, fue la receta para la aniquilación aérea de la Luftwaffe. La risa de los pilotos alemanes ahora era un eco distante ahogado por el atronador staccato de 8 ametralladoras sincronizadas. El P-47, el dinosaurio, había enseñado a Europa que en la guerra aérea moderna, la potencia bruta y la supervivencia podían superar a la elegancia. El campo de juego se había nivelado, pero el Thunderbolt aún no había terminado de reescribir la historia. En los próximos minutos, descubriremos cómo este titán se transformó de escolta aéreo a destructor de logística terrestre, el cazabombardero que paralizó al ejército alemán. Absolutamente. En los primeros minutos han cubierto la concepción, la durabilidad épica y la letalidad aérea del P-47 Thunderbolt. Ahora nos centraremos en la transformación del P-47 de caza de superioridad aérea a un destructor de apoyo terrestre Habu. Tras la llegada del P-51 Mustang, analizaremos su papel crucial en la invasión del día D, sus capacidades de caza bombardero y cómo su eficiencia aniquiló la movilidad logística de la Wehrmacht. Ahora nos centraremos en el rol del P-47 como Habu, caza bombardero, el día D, el armamento cohete bomba y el destructor de la logística terrestre alemana, el coloso desencadenado, del escolta al cazabombardero. A medida que avanzaba 1944, el escenario de la guerra aérea sobre Europa experimentó un cambio crucial. La introducción del North American P-51 Mustang, con su motor Merlin de largo alcance, se hizo cargo gradualmente de la misión de escolta de penetración profunda de los bombarderos pesados de la USAF. El P-51 era el velocista elegante, el guardaespaldas de las fortalezas volantes. Esto liberó al P-47 Thunderbolt para que se dedicara por completo a la misión para la que, irónicamente, su robusto diseño y peso masivo lo hacían inherentemente perfecto, el ataque a tierra, o como lo llamaban los alemanes, el Jagdbomber, o Habu, cazabombardero. Esta transición fue el golpe de gracia para el ejército alemán, Wehrmacht. El P-47, ya famoso por su capacidad para absorber daños, se transformó en una plataforma de artillería volante. Su robusta estructura alar y su tren de aterrizaje ancho y fuerte
podían soportar cargas de armas externas que habrían arrancado las alas de muchos otros cazas. El Thunderbolt podía cargar hasta 2.500 libras de municiones externas. Primero, bombas. Podía llevar una bomba de 500 libras bajo cada ala y una de 500 libras bajo el fuselaje, o configuraciones de hasta 1.000 libras. Segundo, cohetes HVAR. Lo más aterrador para las tropas de tierra fueron los cohetes aéreos de alta velocidad, HVAR de 5 pulgadas. Estos cohetes, disparados con precisión desde el P-47, tenían el poder destructivo de un obús de artillería de 105 milímetros. Eran la respuesta americana al problema de destruir fortificaciones, vehículos blindados y locomotoras en movimiento. La potencia de fuego, que ya era letal en el aire, las 8 ametralladoras .50, se convirtió en una herramienta de precisión infernal a baja altura. Los pilotos a menudo combinaban un bombardeo o un ataque con cohetes, seguido de una ráfaga con las ametralladoras. Esto permitía al P-47 enfrentarse a cualquier objetivo en el campo de batalla, desde tanques y vagones de tren hasta puentes e infantería atrincherada. El martillo de la invasión, el día D y la batalla por la movilidad. El papel del P-47 fue absolutamente vital para el éxito de la invasión del día D y la batalla de Normandía en junio de 1944. Mientras las tropas aliadas luchaban por expandir la cabeza de playa, la principal prioridad era paralizar la capacidad de respuesta de las reservas blindadas alemanas. Esta tarea recayó en gran medida en los P-47 del 9º Air Force. Los pilotos, que habían dominado el cielo a 30.000 pies, ahora volaban a pocos cientos de pies sobre el suelo, buscando cualquier señal de movimiento alemán. La misión no solo era el apoyo aéreo cercano, CAS, era una guerra de aniquilación logística, una campaña diseñada para desmantelar la infraestructura alemana pieza por pieza. Ferrocarriles. Las locomotoras eran objetivos prioritarios. Destruir una locomotora no solo detenía el tren, sino que la caldera explotando inmovilizaba toda la línea. Los P-47 diezmaron la red ferroviaria francesa, forzando a las tropas alemanas a moverse por carretera. Carreteras y camiones. En las carreteras, el Thunderbolt cazaba convoyes de suministro, tanques, vehículos de artillería e incluso bicicletas. Los haces que habían derribado Messerschmitts ahora se dedicaban a destrozar un camión por la mitad con una ráfaga de .50. Los informes de inteligencia del 9º Air Force de junio de 1944 muestran una carnicería, miles de vehículos destruidos, cientos de locomotoras paralizadas y la total superioridad aérea aliada que se traduce en superioridad terrestre. La campaña de apoyo terrestre fue tan efectiva que a finales de junio de 1944, un general alemán comentó con amargura: "Desde el amanecer hasta el anochecer, la carretera es del enemigo. Nos vemos obligados a movernos solo de noche". El P-47 había impuesto un toque de queda aéreo sobre la Wehrmacht, el círculo de la muerte, la desesperación alemana. El impacto del P-47 fue mucho más allá de las bajas físicas. Creó una desmoralización paralizante. La risa inicial se había convertido en pánico. Las tropas de tierra alemanas temían el silbido del motor Double Wasp y el posterior sonido de las explosiones y el estacato de las .50. Saber que, en cualquier momento, una sombra oscura con capacidad de absorción de daños podía caer del cielo para aniquilarte sin previo aviso era psicológicamente devastador. El alto mando alemán se dio cuenta de que si sus reservas blindadas y de infantería no podían llegar al frente sin ser desmanteladas desde el aire, la guerra en el oeste estaba perdida. La producción desesperada de aviones de caza y la formación de pilotos inexpertos eran inútiles cuando la superioridad aérea aliada no era solo una cuestión de derribar aviones, sino de control logístico total. El P-47, el dinosaurio que los alemanes se rieron, había demostrado ser el arma total de la guerra aérea, capaz de ganar a gran altura y capaz de aniquilar a baja altitud. Su destino final se cimentaba, no solo como un caza icónico, sino como el destructor silencioso de la logística alemana, un rol a menudo ensombrecido, pero que fue la clave de la victoria en el frente occidental. Las estadísticas de aniquilación, el legado de producción masiva y la conclusión final sobre cómo la ingeniería americana superó la tradición táctica alemana. En el legado, las estadísticas finales de destrucción, el factor de la producción en masa como arma de guerra y la conclusión de cómo el coloso americano obtuvo la victoria final sobre la risa y el escepticismo de la Luftwaffe. La máquina de guerra americana, el triunfo de la producción en masa. Hemos
seguido al P-47 Thunderbolt desde ser objeto de burla hasta convertirse en el terror de los cielos y de la tierra, es fundamentalmente una historia de la ingeniería industrial americana. El Thunderbolt se convirtió en el arma que ganó la guerra de atrición, la guerra de la capacidad de reemplazo. Mientras que Alemania luchaba por mantener la calidad, la Republic Aviation Corporation fue capaz de producir este colosal caza a una velocidad vertiginosa. El P-47 no era un avión artesanal, era un producto de la cadena de montaje más eficiente del mundo. La fábrica de Farmingdale, en su pico de producción, llegó a sacar un nuevo P-47 cada hora. El resultado fue una cifra de producción abrumadora. Se construyeron un total de 15.683 P-47, más que cualquier otro caza de pistón americano en la guerra. Esta producción masiva tuvo dos efectos devastadores para la Luftwaffe. 1. Reemplazo ilimitado. Si un piloto americano era derribado y su P-47 tenía muchas más probabilidades de volver a casa que otros cazas, había otro avión esperándolo. Si un P-47 se perdía, era reemplazado al día siguiente. 2. Entrenamiento superior. La producción masiva de aviones permitió un programa de entrenamiento para pilotos que era inigualable. Mientras que los nuevos reclutas alemanes al final de la guerra entraban en combate con menos de 100 horas totales de vuelo, los pilotos americanos de P-47 llegaban al teatro europeo con cientos de horas de experiencia, incluyendo formación especializada en combate a gran altitud y ataque a tierra. La victoria del P-47 no fue solo una victoria en términos de kill ratio. El Thunderbolt logró una proporción de derribo de 4.6-1 contra los aviones de la Luftwaffe. Fue una victoria en términos de sostenibilidad. Las cifras finales del terror. Las estadísticas finales del P-47 pintan el cuadro más claro de su legado épico. El tanque volante se convirtió en el destructor por excelencia. Destrucción logística total. Las unidades de P-47 destruyeron más de 86.000 vagones de ferrocarril, más de 9.000 locomotoras, paralizando el transporte alemán, y aniquilaron más de 6.000 vehículos blindados y tanques a baja altura. Cabezas de serie. Los pilotos del P-47 acumularon más de 5.200 victorias aéreas. Haces legendarios como Francis Gaby Gabreski y Robert S. Johnson, el piloto cuyo avión recibió 21 proyectiles de cañón, se convirtieron en figuras míticas, personificando la dureza del Thunderbolt. El P-47 demostró que en la guerra aérea, la robustez, la potencia bruta y la capacidad de carga eran tan vitales como la agilidad, especialmente a medida que la guerra avanzaba hacia la destrucción de objetivos terrestres. El legado final del P-47 es su apodo, el Juggernaut, un nombre que evoca una fuerza masiva e imparable de destrucción que aplasta todo a su paso. La última risa americana. La historia del P-47 Thunderbolt es la antítesis de la estética de la guerra. Es la épica de la fealdad funcional, la victoria de la ingeniería por encima de la elegancia. Los pilotos alemanes se rieron del masivo y pesado P-47 cuando lo vieron por primera vez, un dinosaurio volador que parecía ignorar las leyes del combate aéreo clásico. Pero esa risa se congeló para siempre cuando descubrieron que ese dinosaurio estaba blindado, podía caer sobre ellos a velocidad supersónica y disparar un muro de plomo con sus 8 ametralladoras calibre .50. El Thunderbolt no era un bailarín aéreo, era un ejecutor. Su capacidad de sobrevivir a daños que habrían destrozado a cualquier otro caza, su rendimiento superior a gran altitud gracias al turbo sobrealimentador y su devastador poder como caza bombardero lo convirtieron en la arma perfecta para desmantelar la Alemania nazi. Cuando la guerra terminó en Europa, el P-47 había cumplido su misión, había destrozado la fuerza aérea alemana en el cielo y había paralizado a su ejército en la tierra. La única risa que quedaba era la satisfacción silenciosa de los pilotos aliados que habían domesticado a la bestia y con ella habían conquistado la última palabra en la Segunda Guerra Mundial. Si te apasionan las historias de aviación que reescribieron las reglas del combate, si crees en el poder de la ingeniería por encima de la tradición, o si simplemente quieres saber por qué los pilotos alemanes dejaron de reír, este es tu canal.